Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Bed Friend. UEA se encuentra avergonzado basados en el libro. Ayer volví a apagar mi teléfono todo el día, aislándome del mundo exterior. Si bien esto no alivió mi tensión, todavía me dio tiempo para escapar de la realidad. Encendí mi teléfono mientras conducía de regreso al trabajo y la alerta de llamada perdida de King volvió a aparecer justo en este momento. Bim, bim, bim. Me congelé y el teléfono sonó a los 2 minutos de encenderlo. Apreté mis labios y miré el nombre en él. Aiken sigue llamando incluso cuando no quiero comunicarme con él. Dejé que el teléfono vibre por sí solo. Mi pie se soltó lentamente del acelerador y el auto redujo la velocidad lentamente. El tráfico el lunes por la mañana estaba tan denso como siempre, y estaba seguro de que no sería demasiado tarde si conducía un poco más. No regresé a la empresa hasta las 8:45, 15 minutos después del horario oficial de oficina. De hecho, desde mi primer día de trabajo, si no fuera por el tráfico denso o el auto averiado en medio de la carretera, rara vez llegaba tarde. Pero hoy dejé la entrada a propósito, un poco más tarde de lo habitual, porque no quería tener tiempo libre antes de empezar a trabajar. No quiero comunicarme con A. King. Escaneé mi tarjeta de trabajo y saludé a los mayores en la oficina de camino al departamento. Tal vez mi cara da un poco de miedo hoy. Normalmente siempre vendría a molestarme a Pipon cuando fuera al departamento. Hoy solo me observó desde la distancia. Ni siquiera dio un paso adelante. Entré en el departamento de TI. Mis colegas ya estaban sentados en sus escritorios y poniéndose a trabajar. Caminé directamente a mi escritorio. Cuando estaba a punto de sentarme, mis ojos se encontraron accidentalmente con la persona que estaba detrás de mí, y el aire se llenó con olor a pólvora. Sus otros ojos me miraban inmóviles, su expresión era seria y no tenía su habitual sonrisa hippie. Aparté la cara y me senté en la silla de mi oficina fingiendo estar bien. ¿Por qué llegas tarde hoy? Heise me acercó sigilosamente y me preguntó. Me levanté tarde. Mi respuesta es corta. Hei parpadeó pudiendo escuchar claramente la preocupación en mi tono. ¿Estás incómodo? Después de encender la computadora, negué con la cabeza. Hei notó que no estaba de humor para hablar con él en este momento, así que volvió a centrar su atención en la computadora frente a él. Suspiré lentamente. Mis ojos se oscurecieron. Debo admitir que, en comparación con antes, prefería tener problemas con Eikin todo el tiempo que estar avergonzado como ahora. Al menos no fue tan malo cuando vi su rostro. Todo entre nosotros salió mal. Pasé toda la mañana trabajando en silencio en mi escritorio, manteniendo la distancia con todos sin decir una palabra. Mis ojos solo estaban enfocados en el trabajo que tenía delante. Mis colegas sintieron mi baja presión y no se atrevieron a agacharse para hablarme. Al mismo tiempo, no solo estaba actuando aún más raro de lo habitual hoy, sino que el otro protagonista del incidente también permaneció en silencio durante todo el tiempo, y los sonidos de charlas y tonterías con los compañeros de trabajo habituales desaparecieron. En el pasado, durante el almuerzo, iba a la cafetería con Heikin a almorzar. Recientemente, Mai también almorzará con nosotros. Pero como en estos días no estoy de humor para hablar con la gente, cuando Hei se acerca y me pregunta qué quería almorzar, le dije que pidiera comida para llevar en la empresa. Al final, Hei me acompañó a recogerla, dejando a Mai y King comer afuera. Me di cuenta de que el hombre alto sentado detrás de mí había mantenido sus ojos fijos en mí. Ignoré su mirada feroz y continué concentrándome en mi trabajo. Me contuve hasta que él y Mai salieron del departamento y solo entonces me atreví a respirar aliviado.